vamos a empezar nuestro estudio. Estamos un poquito fuera del tiempo, estamos un poquito más tarde, pero en esta tarde vamos a mirar la segunda parte de la enseñanza de discipulado que estamos teniendo. Y vamos a mirar en esta tarde la importancia de la palabra de Dios. Damos gracias a la familia, hermana Esmilda, Naomi y Luis, porque nos reciben en su casa para que compartamos la palabra del Señor. Y vamos a ver, de nuevo repito, la importancia de la palabra de Dios. Y vamos a mirar en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. La palabra del Señor dice: toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. En este estudio vamos a mirar las diferentes revelaciones de Dios que tenemos, las que Dios ha dado a conocer a la humanidad. Dios se ha manifestado de diferentes formas a la humanidad, pero vamos a centrarnos más específicamente en la revelación escrita, que es la palabra del Señor, donde nosotros vamos a mirar la palabra de Dios, y la Biblia es la palabra de Dios. La consideramos, la Biblia, como la palabra de nuestro Dios. Podemos conocer más detalladamente en la Biblia lo que es el plan de Dios. Podemos conocer a Dios a través de la naturaleza, podemos conocer a Dios acerca de todo lo que nosotros podemos contemplar. La palabra de Dios dice que los cielos mismos declaran la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Pero más específicamente lo que vemos aquí, que la palabra, la escritura, esta que es inspirada por Dios, esta es la revelación de Dios. Y vamos a ver un poquito la revelación general que nos ha dejado Dios. Y esa revelación general viene siendo la creación, lo que yo les mencionaba ahorita en el Salmo 19, que dice que los cielos cuentan la gloria de Dios. La misma naturaleza nos habla de que tuvo que haber alguien superior a ella que la hizo, porque es el sol, la luna, las estrellas, todos los astros están arriba y no caen. Y es porque hay un ser superior que los creó, y esto mismo nos hace ver el poder y la magnificencia de nuestro Dios, nos hace ver ese ser supremo. Vamos a mirar también en Romanos 1:21, y aquí en Romanos 1:21, si alguien me ayuda, no pusiste el audífono, no los trajimos. Ok, vamos a ver cómo en esta tarde sale, no tenemos los audífonos. Vamos a ver. Hermano Adolfo, ¿se escucha bien? Haga un mensaje de texto, por favor. Dios me lo bendiga. Bendiciones, familia. Amén. Amén. No sabemos cómo se va a oír, pero bueno, tengo la voz, creo que de micrófono. ¿Qué quiero ver afuera? ¿Mande? ¿Qué quiero ver afuera? Vaya, sí. Sí, así aseguramos que está bien, o si tengo que subir un poquito el volumen de mi voz. Entonces la revelación general la miramos a través de la creación misma, que da a conocer a un ser supremo, a una mente sabia que hizo el universo que nosotros podemos mirar. Y eso, como dije, está en el Salmo 19:1. Y la palabra del Señor dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Entonces podemos ver ahí la revelación de Dios a través de la creación. Pero Romanos 1:20, quiero Amén. que lo lean. Amén. Gracias. Se escucha bien. Se escucha bien. Amén. Gracias, hermano Adolfo. Antes de continuar, amén, solamente quiero solamente leer el verso 17. En 2 de Timoteo 3:17, a fin de que el hombre sea preparado para toda buena obra. Para que el hombre o la mujer se prepare para toda buena obra, se ocupa la palabra de Dios.
Amén. Si no está para hacer buenas cosas, es que no conoce la palabra de Dios. Entonces es importante reafirmar este texto, pastor. Sí, conocer la palabra de Dios. Y vamos a avanzar un poquito después en eso, pero que gracias, pastor, por su comentario. Porque es la palabra de Dios la Nos que prepara. nos deja conocer a Dios y saber lo que Él quiere que nosotros hagamos. Pero estamos generalizando, viendo la revelación primero. Amén. General. Y si alguien tiene Romanos 1:20, si me ayuda Naomi, o si me ayuda Luis o una Esmilda, podemos mirar la palabra del Señor y Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y de se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas de modo que no tienen excusa. amén. Y el poder de Dios, la magnificencia de Dios, se revela con las cosas creadas. Y dice que se deja a Dios conocer a través de la naturaleza y nadie tendría excusa de decir no conozco a Dios si tan solamente tenemos la naturaleza. Amén. Que es la revelación general de Dios. Pero tenemos una revelación especial que es la Biblia, la palabra de Dios, la manera más certera de nosotros poder conocer a Dios. ¿Y por qué necesitamos nosotros la revelación de Dios? Todas las personas dicen, bueno, yo conozco a Dios, yo sé que Dios existe, tiene que estar en algún lugar. Y yo me recuerdo siendo niña, tenía esa misma inquietud. Salía afuera, miraba al cielo, miraba las estrellas, miraba la luna y miraba hacia lo alto y decía, yo sé que tiene que haber Dios. Tiene que estar en algún lugar del universo, tiene que estar quizá en la estrella más lejana que yo pueda alcanzar a mirar, porque todos tenemos esa revelación de Dios, esa revelación general, pero Dios quiere que lo conozcamos más de cerca, que no solo nos imaginemos, está más allá de las estrellas, está más allá del sol o más allá de la luna, sino que podamos nosotros conocerlo. Tenemos la necesidad de la revelación de Dios. Amén. ¿Qué cosa es verdad?, preguntó Pilato, por su tono sugerido que la búsqueda de la verdad era sin esperanza. Pero la revelación de Dios tiene como propósito dar a conocer la verdad que trae esperanza. Y cuando le preguntan a Jesús, dinos cuál es el camino, y nosotros vamos a seguir, nosotros vamos a caminar contigo. San Juan 14:6 dice, Jesús, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Él nos deja conocerlo a través de la palabra escrita, y esto lo tenemos ahí en el capítulo 14 del Evangelio según San Juan. Dios, en la persona de nuestro Señor Jesucristo, en la persona del Hijo, porque la divinidad es una divinidad compuesta de tres personas, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y Jesús hablando dice, yo soy el camino, y yo soy la verdad, y yo soy la vida. Entonces la búsqueda de Dios tiene que llevarnos a conocer a Jesús. Y si conocemos a Jesús, Jesús en el mismo capítulo 14 nos dice, si ustedes me han mirado a mí, han mirado al Padre, porque el Padre y yo somos uno. Entonces no tenemos excusa cuando hemos aprendido en la persona de Jesús, en sus enseñanzas, acerca del cumplimiento del plan de Dios para la vida, el plan de Dios para el ser humano. Tal revelación, la revelación de Dios debe desearse. Y yo les decía, siendo niña, esa inquietud de mi corazón, ¿en dónde es que está Dios? ¿En dónde es que yo lo puedo encontrar? Y quizá todos los que estamos en esta tarde aquí en casa, podemos pensar y pudimos recordar quizá algún momento en nuestra infancia, en nuestra adolescencia, en nuestra juventud, en que nos hicimos esa pregunta: ¿en dónde está Dios y cómo es que yo puedo conocer a Dios? A menos que hayamos nacido en un hogar cristiano, cuando nacimos ya nos empezaron a hablar de la palabra y sabemos de Dios, pero si no es así, creo que nos hicimos esa pregunta. ¿En dónde está Dios? ¿Cómo yo puedo conocer? Entonces,
es necesario conocer a Dios a través de la palabra escrita. Qué importante es que Dios nos ha dejado la Biblia. Amén. 66 libros para conocer su plan, para conocer su naturaleza, para conocer su propósito, Para bendecirnos. para bendecirnos a nosotros y, como el pastor decía, para prepararnos a cada uno de nosotros para toda buena obra, para todo aquello para lo que Dios nos escogió a nosotros, porque fuimos escogidos por Dios, pero no simplemente para decir, que yo ya soy cristiano, qué bien que yo ya soy cristiano, qué bien que yo ya tengo la salvación, como veíamos en la primera lección, sino para que cumplamos un propósito. Nos prepara y conocer a Dios para saber qué Él quiere de nosotros. Y se me hace interesante como Saulo de Tarso, cuando tiene su encuentro que nos relata la palabra del Señor en el libro de los Hechos con Jesús. Y él dice, cuando él ese resplandor lo ciega, ese resplandor lo hace caer a tierra, él dice, ¿quién eres, Señor? Y la voz le contesta, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Saulo de Tarso conocía tantas reglas, tanta tradición, tenía la religión, pero todavía tenía esa inquietud. ¿Quién eres, Señor? Y Jesús se le manifiesta y le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues, y le da las instrucciones para que espere ese determinado lugar para poder hacer el apóstol Pablo ahora el trabajo que Dios le encomendó. Y tenemos las epístolas del apóstol San Pablo, que son la mayoría de las cartas o epístolas del Nuevo Testamento. Tenemos ahí lo que Dios le enseñó a el que era Saulo de Tarso y ahora que tiene a Jesús en el corazón, es el apóstol Pablo. Y él cumplió con el plan de Dios. ¿Qué era el plan de Dios para Saulo? Dar a conocer el nombre de Jesús en todos los pueblos, en todas las regiones conocidas, a todos los gentiles, aquellos que no pertenecían al pueblo hebreo, aquellos que como nosotros, que no tenemos en nuestra sangre la sangre de Abraham, de Isaac y de Jacob, pero que a través del mensaje de la palabra de Dios hemos conocido a Cristo, y ahora a través de conocer a Cristo somos hechos hijos de Dios. Tal revelación entonces debe desearse. Por más sabia que la persona sea, si no conoce a Cristo, no conoce nada, porque su conocimiento llega hasta donde la naturaleza permite. Vamos al doctor, por ejemplo, y el doctor dice, bueno, tienes cáncer, vamos a hacer radiación, vamos a hacer quimioterapia, vamos a hacer algunos procedimientos, pero luego el doctor llega a la conclusión, nosotros ya no tenemos nada que hacer. La ciencia se agota hasta aquí, y vaya, lleven a su paciente a su casa, y teníamos un testimonio hace un rato tremendo. Dice la persona, la esposa de este paciente, dice, nos dijeron vayan y preparen todo lo que tienen que preparar porque él se va a morir, tiene etapa 4 de cáncer y el cáncer ya hizo metástasis en el hueso y ya no hay esperanza. ¿Dónde termina entonces el conocimiento, la sabiduría del hombre? Hay una barrera, hay un límite que no puede ser traspasado, y el poder de Dios es mayor que el conocimiento. El científico o cualquier otra persona estudiosa tiene un límite hasta cierto nivel donde Dios le deja conocer a través de la sabiduría, pero hay partes donde no pueden llegar ese conocimiento. Por ejemplo, dejan al hombre, Dios permitió que llegue a la luna, pero si Dios no le place que puedan permanecer en la luna, ¿y cuántos años han pasado de que el hombre llegó por primera vez a la luna? Pero ¿quién se ha ido a vivir a la luna? Han hecho experimentos y han ido a conocer Marte, algunos otros planetas, pero ¿el hombre tiene la capacidad de ir hasta ahí quedarse? No. El ser humano
tiene límites, el conocimiento tiene límites. Entonces, debemos desear la revelación de Dios. La revelación de Dios es superior y la revelación de Dios está en la palabra. Amén. Yo creo que para cada persona y amigos que nos escuchen deben desear conocer a Dios a través de la palabra de Dios. Sí, tiene Ahí que está la haber palabra, anhelo. un deseo, un hambre de conocer más a Dios. Porque de nada sirve saber que hay un Dios. Aquí está la Biblia para conocer a Dios. Sí. Todo depende de un corazón que tenga esa hambre de conocer más a Dios. Y Jesús dice, me buscaréis y me hallaréis. Amén. Y lo mismo dice Jeremías. Cuando nosotros lo anhelamos, cuando hay ese deseo en nuestro corazón, y ese deseo debería ser en primer lugar en el ser humano. Amén. Porque tratamos de hacer tantas cosas y lograr tantas metas, alcanzar, quiero ganar más dinero, quiero hacer esto, aquello, el otro, pero si tu plan, el que sea que tienes, no incluye a Dios, quiero decirte que tu plan se desmorona en cualquier momento. Amén. Porque no pones a Dios en primer lugar, porque no pongo a Dios en el primer lugar, y todos nuestros castillos de arena que hacemos en el aire se caen por tierra. Entonces, deberíamos desear la revelación de Dios, pero también deberíamos esperarla. Cualquiera que sea la revelación de Dios para el hombre debe esperar, lo cual se encuentra en las Escrituras. Y vamos a ver este pasaje en Habacuc. En Habacuc dice en el capítulo 2, verso 2 al 7, tenemos ahí esa invitación a nosotros poder, vuelvo de nuevo, capítulo 2, verso 2 al 7. Dice la palabra del Señor, Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardara aún por un tiempo más, se apresura hacia el fin y no mentirá, aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo vivirá por fe. ¿Y de qué está hablando Habacuc? De la revelación que habría de venir de parte de Dios en la persona de nuestro Señor Amén. Jesucristo. No le tocó a Habacuc mirarlo, pero le está diciendo la palabra del Señor, Dios hablando, aunque tarde la visión, espérala, porque va a venir y no va a tardar. Entonces podemos ver que lo que Dios dice en su palabra se va a cumplir. Amén. Es como dice usted, pastora, aunque se tarde va a venir. Sabemos realmente que hay una promesa de Cristo antes de partir. Voy a regresar por mi pueblo, por mi iglesia. El que esté escrito en el libro de la vida, voy a regresar. No dice cuándo, pero estamos esperando esta venida. Seguramente que Dios va a venir por nosotros. Que se va a cumplir en nuestra vida. Que se va a cumplir, ya sea que estemos vivos para mirar cuando Cristo venga por Amén. nosotros, o ya sea que hayamos muerto y vayamos a resucitar de Escuchar los muertos, esa trompeta. a escuchar la trompeta y levantarnos de los muertos para poder estar en la presencia del Señor. Tal revelación sería expresada en forma escrita, y esto es lo importante, porque muchas veces la gente está buscando, especialmente ahora, en donde le dan una palabra de Dios. Y van aquí, van allá, una convención, una reunión, un congreso, van a una iglesia, porque aquí hay un profeta, porque allá hay un hombre que habla la palabra de Dios, que Un habla apóstol. de parte de Dios, pero sabe que la Biblia es la voz de Dios. ¿Tú quieres saber qué Dios dice de ti? Aquí está en la palabra del Señor. Tenemos 66 libros. Tenemos el Antiguo y el Nuevo Testamento para conocer a Dios, para conocer la voz de Dios. ¿Y por qué andar buscando la voz de Dios en un ser humano, cuando la voz de Dios está en la palabra Amén. escrita? Tenemos ahí la revelación expresada en forma escrita y lo miramos en Mateo, en el capítulo 1. Nos vamos a dar cuenta que todo el plan de Dios para la vida está en la Biblia, está en la palabra del Señor. Y yo solamente quiero ver desde el principio, dice el libro de la genealogía de Jesucristo.
hijo de David, hijo de Abraham. Entonces hay un registro en las Escrituras acerca de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo marca el principio y marca El final. el final. Él es el alfa, la omega, el principio y el fin. ¿Y cómo podemos saber eso? Lo podemos saber en las Escrituras. Cuando los discípulos, no entendiendo todavía el plan de Dios, estaban a oscuras, estaban a ciegas, aunque tenían el Antiguo Testamento, aunque tenían la ley de Moisés, aunque tenían los salmos, los profetas, todavía estaban a oscuras, todavía estaban a ciegas. Pero dice la palabra del Señor en el capítulo 3 de Mateo que vio Juan a Jesús venir. Cuando lo ve venir, se dio cuenta que este era el que Dios había enviado. Amén. Para traer la salvación. Y dice la palabra del Señor ahí que Jesús vino para ser bautizado por Juan. Juan le dice, ¿cómo va a ser posible que yo te tenga que bautizar a ti? Porque reconoció quién era. Y todo ese registro de la historia de la vida de nuestro Señor Jesucristo lo tenemos aquí en la palabra de Dios. Amén. Eso es importante porque si Jesús, siendo el Hijo del Padre Celestial, tuvo que seguir el paso del Bautista a través de Juan el Bautista, entonces esto es para cada cristiano, realmente seguir el mismo paso, si creemos en Jesús, si creemos en su palabra del Señor. Amén, amén. Sí, tenemos ahí las instrucciones entonces. Dice la palabra del Señor, Jesús contestándole a Juan en el verso 15 del capítulo 3 de Mateo. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. O sea, que lo que Dios demanda de nuestra vida hay que cumplirlo. Y Jesús eso es lo que enseñó. No vino a abrogar la ley, a abrogar los profetas, a desecharlo, como algunas personas piensan que ya, bueno, no vivimos en el tiempo del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento pasó de moda y ahora solamente es el Nuevo Testamento. No, Jesús vino a cumplir tanto la ley como los profetas y todo hablaba de Él. Desde el Génesis, todo hablaba de Él, todo habla de Él en las Escrituras. Entonces debemos desear esa revelación y debemos anhelar. Ahí tenemos todo lo que es la historia, pero también tenemos lo que es la práctica en las Escrituras. No solamente la historia, porque historia tenemos y conocemos. Hay muchas historias en la Biblia y conocer las historias es bueno, pero la práctica, la obediencia, lo que Dios pide, eso es lo importante. Amén. Yo creo que cada país tiene su historia de su libertador. En cada país hubo un libertador que se llama X nombre, ¿verdad? Pero la historia marca que hubo un libertador en nuestro México o en cualquier país de Centroamérica o aquí en Estados Unidos. ¿Para qué? Para recordarse la historia que hubo un libertador. Para en la Biblia. Si en la Biblia está nuestro libertador que es Cristo Jesús. Aquí está la revelación. Amén. Aquí está realmente todo lo que necesitamos saber acerca de la persona de nuestro Amén. Señor Jesucristo. Pero ¿qué tenemos que hacer? Escudriñar. Desearla, anhelarla, conocer más al Señor. Vamos a ver la llegada de las Escrituras. ¿Cómo es que nos llegan las Escrituras a nosotros? En principio estaban los manuscritos. Los manuscritos solamente, no había una Biblia como la que tenemos ahora. Había algunos manuscritos escritos y guardados, conservados. Eran escrituras hechas a mano. Hechas a mano, algunas en papiros, en pergaminos, en vitelas, de diferentes formas rudimentarias de conservar lo que era la palabra del Señor. Pero, ¿de dónde aparecen las versiones? Ahora tenemos nosotros la Biblia y a veces nos ponemos a pensar, ¿y por qué una Biblia dice una cosa y otra Biblia dice otra cosa? Ahí es donde entran las diferentes versiones o traducciones. La palabra de Dios, el original, fue escrito en hebreo, en el griego y en el arameo. Pero nosotros no entendemos ni hebreo, ni griego, ni arameo. Entonces tuvo que haber traducciones. Alguien tuvo que tomar ese tiempo para dejarnos a nosotros
lo que tenemos ahora como la palabra del Señor. El papiro, ¿sí que eran los papiros? Eran cañas, una especie de cañas que crecían en los lugares de agua, donde había esa humedad, crecían esas cañas, y con esas cañas empezaron a extenderlas de cierta manera, a secarlas de cierta manera, para escribir en ellas lo que era la palabra de Dios. Pero eso no podía permanecer por mucho tiempo. Eso quizá desaparecía la escritura en algún tiempo. No sé si le ha pasado que usted escribe en su libreta y bueno, le cae un poquito de agua, o pasan unos cuantos años y usted dice, ¿qué es lo que dice mi libreta? Que son, quizá guardó una receta, o que si guardó un mensaje bíblico, o lo que sea que haya guardado en su libreta, sabe que no resiste la tinta por mucho tiempo, no es permanente. Entonces tuvo que ir evolucionando, y evolucionaron a los pergaminos, que eran pieles de animales que curtían, especialmente para que esas pieles, que en principal eran de ovejas, de antílopes, de cabras, pudiera conservarse por un poquito más, porque lo vegetal se quebraba más fácil, las cañas de los juncos se quebraban más fáciles, pero ahora a través de los pergaminos duraba un poquito más. Y siempre los pergaminos han sido encontrados unos años atrás, ya no están tan claros, ya no están tan legibles, ya no podemos asegurar que dicen tal o cual cosa, y los intérpretes, los estudiosos han tenido que hacer revisiones específicas para mirar lo que ahí está. Por ejemplo, los rollos del Mar Muerto, que fue de lo último que hay registro que haya aparecido. ¿Y cómo era que escribían aquí? Esos pergaminos, esas pieles curtidas, esas vitelas, escribían con cinceles, escribían con tinta compuesta por carbón y goma, escribían de diferentes formas, pero no permanecían. Eso es lo tremendo, que todas esas formas de escritura tenían que ser reemplazadas, y bendito sea Dios que fueron cambiadas, que entró la imprenta, y ahora tenemos el privilegio de tener no una Biblia solo, quizá más de una. Yo creo que aquí en casa todos tienen una Biblia, ¿verdad? Solo, ¿no? Hasta en el celular se puede bajar. Pero tenemos en el celular, mire lo que dice hermano Luis, la tenemos en el celular, y a quien no la tenga de los de la casa, se la podemos descargar. Y es gratis. Se la podemos bajar, y es gratis. Amén. Se ven ustedes, hermanos y amigos, que en el tiempo de Moisés tuvo que, dice la palabra del Señor, alista una piedra grande, alízala bien y sube con ellas, para que tú escribas lo que te voy a decir yo. ¿Y quién te lo trajo? Moisés tuvo que escribir los mandamientos de Moisés en la piedra. ¿Por qué? Porque las quebró. Tenemos esa historia, y no nos vamos a entretener mucho ahí, pero es la primera vez que se escribe la palabra de Dios de forma más permanente. Amén. Porque fue escrita en tablas de piedra. En tablas de piedra. Y es la primera impresión de Amén. lo que son la ley de Dios. Se escribió por el dedo de Dios. Amén. Debería haber sido permanente. Pero Moisés, por la impotencia, por la frustración, por el pecado del pueblo, por la rebeldía del pueblo, quiebra las tablas. Y ahora le toca escribirlas. Y escribirlas en piedra no debe de haber sido fácil. Que Dios dictara y Moisés escribiera. Tenemos ahí el pasaje bíblico que vimos al principio, 2 Timoteo 3:16. ¿Por qué? La gente dice, pero si la Biblia fue escrita por hombres, si fue escrita por hombres, ¿cómo podemos creer que la Biblia es verdad? Dice ahí 2 Timoteo 3:16, toda la escritura, toda, es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia. Toda la palabra de Dios. Estos hombres que hablaron
siendo inspirados por el Espíritu Santo, ¿cómo es posible que tenemos 66 libros y los 66 libros no se contradicen? Amén. No hay uno que contradice al otro, sino se complementan. A lo largo de toda la Biblia hay un solo plan de Dios, un solo propósito de Dios que está escrito en la palabra. Dar a conocer a su Hijo como Salvador. Amén. Ese es el propósito desde el principio de Dios. Darnos a conocer a Cristo Jesús, darnos a conocer al Mesías, darnos a conocer al Hijo de Dios, el Hijo del Hombre. Amén. El Mesías, el Salvador del mundo, darlo a conocer. La formación del canon. Tuvo que haber un canon, que era una cantidad determinada de personas estudiosas en los idiomas originales, que decidieran cuáles libros eran inspirados por Dios, cuáles libros no eran inspirados por Dios. No fue nada más así, de Tim Marín, de Doping Way, sino que tuvo que haber un estudio, tuvo que haber una investigación, tuvo que haber lo que el canon es, que es una regla de medir. Todo lo que pasaba por esa regla de medir, por esa caña de medir, fue aprobado para ser parte de la palabra de Dios. Amén. Y lo que no pasó por ahí. Amén. Algo que es importante, que no crean que solamente fue alguien que opinó que este paso no pasaría. Había gente bastante para dar a prueba, todos juntos, estar de acuerdo, para que entrara un libro en la Biblia. Amén. ¿Y por qué tenemos algunas Biblias que tienen unos libros que no tienen las otras? Bueno, los libros que no pasaron el canon, que era esa manera de escudriñar los idiomas originales, para saber si esa palabra que estaba ahí era realmente medida correctamente para ser aprobada. ¿Qué tenían que ver para saber si lo aprobaban o no? Si el libro era auténtico, una. Y qué importante, nosotros entendemos perfectamente lo que es lo auténtico de lo falso, ¿verdad? Si nos dan un billete que es falso, lo tocamos y a mí me hace curioso, ¿no? Hay personas que no hablan inglés ni español bien, pero ¿cómo conocen los billetes para saber si son falsos o no? Estuvimos a un lugar hace poco y a una muchacha que habla casi total dialecto de Oaxaca, le dieron un billete falso. Y la muchacha tan inteligente, sin hablar bien inglés, sin hablar bien español, lo revisó de una forma, lo revisó de la otra y le dice al hombre, tu billete es falso. Y el hombre le dice, no, pero si me lo dieron en una buena tienda. Le dice, bueno, ve a esa tienda donde te lo dieron, yo no te lo puedo recibir. Podemos distinguir lo verdadero de lo falso. Amén. Y en joyería, el oro, la plata, los podemos distinguir. Si tenemos un oro falso, bueno, se ve de diferente color, tiene diferente peso, tiene diferente brillo, y nosotros somos inteligentes para conocer eso. Pues estos estudiosos de las Escrituras tenían esa capacidad de saber si el libro era auténtico y si era profético, si era un libro que Dios lo había inspirado. Eso quería decir que era profético. Y también si ese libro era autoritario. Tenemos, por ejemplo, la ley de Moisés, y la ley de Moisés no es profecía. La ley de Moisés es así dice. Esto dice Dios que se va a hacer de esta manera. Y Amén. tenemos todo lo que es el Levíticos y del Deuteronomio para saber exactamente qué es lo que Dios quería y qué es lo que Dios desaprobaba. Entonces, un libro de esa manera, autoritario, que diga Dios dice así y eso no tiene otra forma de verlo. Los 10 mandamientos es un ejemplo. Dios no dice si tú quieres no mates, si tú quieres no robes, si tú quieres no cometas adulterio, dice no cometerás adulterio, no robarás, no mentirás. Y empieza, es un libro autoritario, es la ley de Dios. ¿Qué más tenían que ver en el canon? Tenían que ver si ese libro era dinámico, que tenía esa energía,
esa capacidad que tiene la Biblia y solo la Biblia para que usted y yo la leamos y nosotros sepamos Dios me está hablando. Es a mí con el que está tratando. Y yo se lo puedo decir por mi propia experiencia, Romanos capítulo 1, donde leímos ahorita, hace un momento, de la revelación que es la naturaleza. Cuando llegamos a la parte donde habla de que no tenemos excusa para conocer a Dios, y partiendo de ahí el predicador empezó a compartir cómo el hombre, teniendo la palabra de Dios, teniendo el conocimiento de Dios, decidió adorar a las criaturas antes que al Creador. Y para mí fue una experiencia tremenda, porque el predicador parecía que sabía que yo era de esas personas que tenía mis bonitos para adorar, que tenía mi virgencita o lo que sea que tenía para adorar, en lo que yo creía, en lo que me habían enseñado, y él apuntaba dedo y decía, estas palabras nunca se me olvidan, hay personas aquí, y me apuntaba a mí, que están en la iglesia, pero que todavía van a su cuarto y abren su cajoncito y sacan su virgencita. ¡Wow! Yo tenía apenas unos cuantos días de haber llegado a la iglesia, y cuando empieza a hablar de esa manera, yo sabía que me está apuntando y me está apuntando a mí. ¿Cómo sabía el predicador? No tenía manera alguna de saber que esa palabra que está escrita ahí en Romanos era para mí, que la estaba compartiendo. Él no tenía idea. Él había sido invitado para predicar ese día y no me conocía de nada. Todos los demás ahí en la iglesia no me conocían porque tenía como 2 semanas haber llegado ahí, pero él me conocía menos que nadie y apuntaba con el dedo. ¿Qué es eso? Que la palabra de Dios es dinámica, que trata con la mente, que Amén. trata con el corazón, que trata con la vida, que pareciera que se levantan las palabras y que saltan y las tenemos que entender que son para nosotros. Y esto es lo que se hizo en el canon, que fue recibido, que fue leído y que fue usado por los primeros cristianos. Tenía que pasar la prueba esa de la medida. Pero vamos a avanzar. La Biblia como la palabra de Dios, ¿por qué? ¿Por qué la Biblia es la palabra del Señor? Vamos a ver 2 de Pedro 1:21, si me ayudan leyendo. Segunda de Pedro 1:21. Sí, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Mire qué clara la palabra del Señor. ¿Qué es lo que está diciendo? Fue escrita por hombres, pero ¿qué pasó ahí, Luis? ¿Fue escrita? Sí fue escrita por hombres, pero Sí. ¿qué dice? Dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Esa segunda parte, esos hombres, esos santos hombres de Dios hablaron, pero siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿No se les ocurrió? Este fue el revés. Supuestamente siempre tenemos una persona que es profética, que ya viene con esos detalles, y aquí no estuvo en cero todo. Estuvo totalmente en cero, igual como Sí. cuando Moisés recibe los mandamientos y los escribe, fue Dios que se los dio, fue Dios que se los dictó. Exactamente estos hombres de la misma manera fueron inspirados por el Espíritu Santo para escribir, no lo que se les ocurrió. O sea, no que eran, como dice Luis, no que eran profetas, simplemente eran pescadores, pero Dios habló con ellos. En el Nuevo Testamento tenemos Amén. pescadores, Por eso, así como Pedro. tenemos personas sin letras. Es como cuando Moisés recibió la tabla de los mandamientos. Él recibió los mandamientos. Él llegó a una colina, habló con Dios. Dios le hizo su mandamiento y todo. Pero ¿cuál fue la excepción de Moisés? Cuando él se fue de donde estaba, dejó un pueblo pacífico. Pero cuando regresó, halló todo lo que eran, todos los diversos de lo positivo. Ajá. Ahí donde él se enojó y quebró las tablas,
pero también él actuó como juez o algo porque hizo justicia. Mandó a tirar a los pecadores, todas las joyerías le hicieron en no sé qué cosas. Tremendo lo que dice hermano Luis, Sí. porque Moisés, aunque había recibido de parte de Dios esa bendición, Le dio alegre con sus 10 iba mandamientos. contento, ¿no? Pero ¿cómo frustra el que la gente no quiera obedecer a Dios? Ya él se quedó con lo que... Que de cúmpulo pacífico. Él eliminó a toda aquella persona que estaba fuera del lugar. Que Dios tenga misericordia de nosotros ahora, porque estamos, creo que peor que el pueblo de Israel. Estamos haciendo cada uno lo que nos da la gana. Amén, si lo aplicamos como dice Luis. Ahora Jesús viene a tu corazón, a mi corazón, y nos trae la paz. Pero ¿qué hacemos en ocasiones? Aventamos todo eso que es la paz y hacemos todo lo contrario. ¿Y qué va a hacer Dios ahora? Va a venir Jesús, ¿sabes qué? Pues ustedes no me quieren, van para afuera todos. Pero Desechado. gracias a Dios por la misericordia que Dios ha tenido, porque era la primera vez que se escribía algo de la palabra de Dios, del plan de Dios. Era la primera vez que se ponía por escrito. Y llegó a tal punto la impotencia, la frustración de Moisés de quebrar las tablas, por la rebeldía, por la desobediencia, porque se hicieron con el oro, con la plata que tenían, hicieron ese muñeco para adorarlo. Hicieron un becerro, dice la palabra del Señor. Y eso es lo que dice Romanos, cambiaron la gloria de Dios por imágenes de aves, de reptiles, de cuadrúpedos. Empezaron a adorar a las criaturas antes que adorar al Creador. Y la ira de Dios se encendió entonces en contra de la raza humana. Que Dios ha tenido misericordia y ha ido reservándonos, nos ha dado una oportunidad, nos ha dado otra oportunidad de arrepentirnos, de volvernos a Dios. Gracias. Y conocer. Gracias a Dios por ese privilegio de poderlo conocer. Y ese pueblo, pastor, ese pueblo tuvo tanto pecado que Dios comenzó a ayudar de que salieran del pueblo. Otra oportunidad que le dieron fue cuando rompió el mar. Y ahí Moisés llegó a la montaña alegre presentándole a Dios el pueblo que había logrado pasar. ¿Cuál fue la decisión de Moisés? Que solo inspiró a Dios, su pueblo. Pero cuando ya bajó, ya hay otro tipo de pueblo, ya dividido. Sí, es bien tremendo. Y la raza humana sigue siendo igual. No hemos cambiado. Pero estamos peor, ¿sabe por qué? Porque ellos no tenían la palabra. Ellos tenían lo que Dios les había hablado a través de Moisés. Tenían el conocimiento que el padre le decía a su hijo, Dios existe y mira, tienes que buscar de Dios, Abraham, Isaac, Jacob. De una familia a otra, de una generación a otra había pasado la revelación de Dios. Amén. Pero nosotros no tenemos excusa. Tenemos la revelación en la naturaleza y tenemos la palabra escrita. ¿Y por qué todavía? Pero como dice Luis, el pueblo está dividido. Hoy en día, el corazón de la persona está dividido. ¿Por qué? Porque más busca lo que el mundo ofrece que lo que Dios está ofreciendo. Y sigue realmente el mismo problema, porque realmente el mundo no ha cambiado. Mientras no conozcamos más a Dios en su palabra, vamos a seguir siendo iguales. Y hay otra cosa, pastora, de que ya el que es perfecto es perfecto. Yo ya sabía de que Moisés iba a caminar lo que iba a pasar más adelante. Porque tan pronto Dios escribió los 10 mandamientos y al mismo tiempo, ¿quién lo hizo cumplir? Moisés. Sí, siempre usó Dios a una persona para hacer cumplir su palabra. Entonces tenemos la inspiración de las Escrituras. No fue la idea de Moisés escribir los mandamientos, no fue la idea de Isaías escribir lo que tenemos, la profecía de Isaías, o Jeremías, o Amós, o Habacuc. Cualquiera de los libros del Antiguo Testamento, ya sean los libros históricos o la poesía, que son los salmos, los proverbios, eclesiastés y cantares, no fue idea de una persona. Aunque Dios usó personas, no fue la idea de esa persona. Y es cuando 2 Timoteo 3:16 dice ahí que la palabra de Dios fue inspirada por Dios. Inspirada. Y ya el apóstol Pedro nos explica
Esos hombres fueron inspirados por el Espíritu. Amén. Y escribieron lo que Dios les dijo que escribieran, los capacitó Dios para que pudieran poner por escrito la verdad divina, que es la palabra del Señor. La infalibilidad de las Escrituras. ¿Qué significa que la palabra de Dios sea infalible? Que la palabra de Dios no tiene errores, no tiene tacha en sus escritos originales. Porque unas Biblias dicen una cosa y otras dicen otra. Entonces es la interpretación de los escritos originales la que tiene las fallas. Pero no los escritos originales en el hebreo, en el griego y en el arameo, sino las interpretaciones. Y es tan fácil de entender eso para nosotros. Bueno, para mí es fácil entender eso cuando mis hijos empezaron a hablar inglés, empezaron a estudiar en inglés. Y yo les decía, dime esto, ¿qué dice? Bueno, yo te sé decir qué dice en inglés, pero yo no sé cómo te lo digo en español. Porque no es lo mismo interpretar de un lenguaje al otro, no es palabra literal por palabra literal. Y cuando nosotros los que no hablamos suficiente inglés tenemos un escrito, no podemos leerlo aunque sepamos algo, porque no se conjugan los verbos de la misma manera, porque los tiempos son diferentes en un idioma y en el otro. Y de la misma manera los manuscritos fueron transcritos a los diferentes idiomas y fueron traídos a las diferentes interpretaciones. Ahí es donde hace que cambia de una Biblia, de una versión a la otra versión. Y déjame decirle paréntesis. Personalmente creo que las versiones más antiguas son las que tienen más acertado el lenguaje. Hay muchas versiones modernas que están diluidas, que están el lenguaje adulterado. Quiere decir esto, pero no exactamente esto, sino lo dejan a uno sin el contenido exacto de la palabra del Señor. No todas las traducciones y no todas las versiones, pero en lo personal yo prefiero ir lo más antiguo que pueda a leer la palabra de Dios lo más cercano posible a los idiomas originales. Por ejemplo, 1850, no me acuerdo exactamente, la Biblia del Oso para mí es una versión buena porque está más apegada a los originales. 1909 en la Reina Valera es una de las versiones para mí que están más acertadas. Muchas personas buscan versiones, traducciones modernas porque tienen un lenguaje más claro. Déjeme decirle, sí, el lenguaje está más claro, pero quizá está más alejado de la palabra original. Amén. Algunos, no toda la palabra, algunas palabras han sido cambiadas o diluidas. Y también recuerda, pastora, que tengo una casa, en la casa tengo una Biblia que es se llama, creo que Biblia al Día. Fue mirando la palabra del Señor, miramos que hay muchos textos que no aparecen. ¿Recuerda que miramos la Biblia? No es la Biblia al Día, tenemos una nueva versión internacional. Internacional, sí. Nueva versión internacional, que es una Biblia a la que le faltan muchos de los pasajes bíblicos. Muchos. Que hablan de la persona de Jesús, tanto de su nacimiento virginal como de su resurrección o su ascensión. Todo eso está eliminado. Y esas Biblias, hermanos, las regalan. Sí. Las regalan, pero realmente les falta mucho. Sí, podemos decir que en las obras de la palabra de Dios, en los originales, nunca falla, sino que siempre la palabra de Dios da en el blanco, da Amén. en el punto. Las traducciones, como dije, las versiones pueden cambiar, pueden variar, pero la palabra de Dios en su contenido original no cambia. Vamos a ver esta escritura que es una de mis favoritas, Hebreos 4:12. Hoy, nada más bien rapidito, porque ya creo que tenemos el tiempo, bien rapidito voy a terminar lo que nos falta, pero quiero que me lean Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más
cortante que todo espalda de 2 filos, espada de 2 filos. Penetra hasta partir del alma y el espíritu, la coyuntura y los tuétanos disciernen los pensamientos y las intenciones del corazón. Este es uno de los pasajes bíblicos que me encanta, porque nos habla del poder de la palabra Amén. de Dios. La palabra de Dios no solamente viene aquí al oído de nosotros, sino penetra, dice, hasta partir el alma y el espíritu, que nos lleva a tener conciencia de que lo que estamos leyendo o lo que estamos escuchando, eso es verdaderamente la palabra de Dios y que eso es para nosotros. Lo podemos sentir, es que me está hablando a mí, y más que hablar me dice discierne los pensamientos, discierne las intenciones de nuestro corazón. Creo que quizá todavía no hacemos, pero que estamos pensando. La palabra de Dios nos expone a ese pensamiento que no ha llegado todavía a ser una acción. Entonces, eso nos deja ver que la palabra de Dios es viva. Amén. Yo creo que para el cristiano, cuando lee la palabra del Señor, debe realmente su vida, la palabra, si es viva y eficaz, nos tiene que hablar al corazón. ¿Qué estamos haciendo mal? ¿En qué estamos fallando a Dios? ¿Qué puedo cambiar en mi vida personal para con Dios? Si es viva y eficaz, nos tiene que corregir la palabra de Dios. Nos tiene que corregir. Y no solamente nos Pues la palabra corrige. nos va a cortar y al mismo tiempo nos va a sanar. Exacto, pero lo precioso aquí con la palabra de Dios es que no solamente nos corrige. Si fuera solamente corrección, entonces nadie quiere leer la Biblia, ¿no? Pero que cuando estamos pasando por un problema, por alguna dificultad, y Dios nos habla, no temas, Amén. porque yo estoy contigo, no desmayes. Es viva y porque eficaz. Yo soy tu Dios que te esfuerza, que Dios nos habla para ese momento determinado. Y abrimos la palabra de Dios, muchas personas acostumbran a abrirla al azar, a ver qué Dios le dice. Pero la palabra de Dios es tan oportuna y es tan preciosa que esas promesas que están aquí son para usted, son para mí, son para cada uno de los hijos de Dios. Y nos hablan y nos hacen fortalecernos. Si estábamos quizá llorando pensando que el problema no tenía solución, Dios está diciendo, no temas, yo te ayudo. Amén. Y si Dios te dice, no temas, yo te ayudo, claro que en ese momento quieres que esa palabra de Dios sea hecha real en tu Amén. vida. Y la palabra de Dios no solo tiene reprensión, tiene muchas promesas. Amén. Más de 365 promesas. ¿Qué quiere decir? Que una promesa, más de una para cada día de nuestra vida. Y esas promesas, el apóstol Pedro dice, esas preciosas y grandísimas promesas, para que llegamos a ser participantes de la naturaleza divina. Pero quiero terminar aquí las profecías como señal de divinidad. El Señor dijo en Marcos 13:31, cielo y tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Todo lo que está escrito en la palabra de Dios, todas las profecías de los tiempos en los que estamos viviendo, seguramente se van a cumplir. Amén. Y las estamos viendo cumplirse. La palabra del Señor dice, cuando vean rumores de guerra, cuando vean terremotos, cuando vean todas estas señales, serán principio de dolores. ¿Y qué estamos viendo? Cuando estamos viendo epidemias, cuando estamos viendo desastres naturales, cuando estamos viendo todas estas situaciones que están ahora en la actualidad desenfrenándose el pecado. Si cuando Moisés, hermano Luis, simple y sencillamente porque hicieron el becerro y están danzando y están adorando, Dios se enojó. Ahora cuando el desenfreno del pecado es terrible, es mucho más terrible. Cuando viene el diluvio era porque la maldad del hombre llegó a los límites y Dios destruyó por agua el mundo conocido en esa época y solamente se salvaron 8 personas, los que entraron en el arca con Noé. En el tiempo del diluvio, ¿qué dice la palabra? La maldad había crecido y ha llegado al límite también. Y Dios manda el diluvio, confunde los planes de los hombres para que no hagan lo que quieren hacer.
Y esto nos habla de ¿qué? De que la palabra de Dios es verdad. Amén. Que la palabra de Dios es viva. En el tiempo de Abraham viene la situación con Sodoma y Gomorra y dice la palabra del Señor que la maldad había llegado al límite, había llegado a la presencia de Dios y fue destruido Sodoma y Gomorra por fuego. Entonces, eso lo que cumple la palabra, las profecías que se cumplen, tanto las de juicio como las de bendición, nos hacen ver que la palabra de Dios es verdadera. Amén. No es algo que alguien se inventó, no es un libro de cuentos, es la palabra viva, la palabra eficaz, la palabra de Dios. En el mismo Salmo 19, donde mencionaba al principio, Dios se reveló por la creación, pero ahí el salmista nos habla en los últimos versos, Dios se reveló a través de la palabra escrita. Y qué importante para ti, para mí, hacer bien, estar atentos a la palabra de Dios. La Biblia es la palabra de Dios. La Biblia es espada de dos filos. La Biblia es lámpara a nuestros pies, lumbrera a nuestro camino. La Biblia es el manual de las instrucciones para nosotros como cristianos. Si somos cristianos y no leemos la Biblia, ¿qué es lo que estamos haciendo? No se puede conocer a Dios. No se puede conocer a Dios, no se puede obedecer a Dios, mucho menos Porque se va no a poder conocemos. entrar al reino de Dios. Porque todas las instrucciones las tenemos aquí en la palabra de Dios. Quiero terminar con esto, que el apóstol Pedro dice, hacemos bien en estar atentos a la palabra escrita, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Deja de buscar palabra de Dios que te diga Pedro, Juan o María. Busca la palabra que Dios te habla, la revelación escrita Amén. en la palabra de Dios. Y si vas a dedicar tiempo para una predicación, para un estudio bíblico, que sea con Biblia. Que sea con Biblia, no con la opinión de alguien acerca de la Biblia, sino con Biblia. Que tú puedas abrirla, tú puedas mirar, tú puedas darte cuenta, como dice la palabra del Señor. Me encanta lo que dice de aquellos de Berea. Eran más nobles que los de Tesalónica. Iban a la casa y miraban para ver si lo que Pablo dijo, sí estaba ahí en las Escrituras. Así que si te gusta ser desafiado, en esta tarde te desafío a ir a las Escrituras. Amén. A que si escuchas un estudio, una predicación, abras tu Biblia, veas si es verdad lo que el predicador está diciendo. Porque Génesis, Apocalipsis no se contradice, se complementa. Amén. Que Dios les bendiga. Bendito Dios. Gracias, en esta Padre. hora te Gracias, damos Señor Jesús. Gracias por la oportunidad Gracias de por tu meditar, misericordia. Señor, en tu palabra Recibe y toda mirar el gloria y valor alabanza. que las Escrituras Glorifícate, tienen Dios para del nosotros. cielo. Gracias, Manifiéstate, Señor, por la Señor bendición Santo. que tenemos Gracias. de tener una Biblia en nuestras Gracias, manos. Y Padre. no solo una Biblia, Gracias, oh algunos Señor tenemos Jesús. más de una. Glorifícate, Algunos Dios del tenemos cielo. diferentes versiones al Oh, alcance en la computadora, en Santo el teléfono, en eres, la tableta. Jehová. Gracias, tenemos Señor esa Jesús. bendición que no la Ten misericordia, desaprovechemos, Padre celestial. escudriñemos las Habla el Escrituras, corazón, habla la vida, inspiradas por Dios, conforme para tú que quieres, podamos Señor crecer y Santo. estar Recibe toda preparados, gloria y alabanza. como dice tu palabra, Santo para toda buena eres, obra. Jehová. Padre, bendice Gracias. a cada hermano que nos Gracias. está oyendo Gracias. a través de Facebook. Cordero de Quizá Dios. otro día, Señor, Gracias, van a dedicar Señor tiempo Jesús. para escuchar la enseñanza, Gloria a que Cristo vayan Jesús. a la palabra, que Gloria vayan a a Cristo mirar Jesús. si lo que estamos compartiendo Gracias, está Padre escrito celestial. ahí en la palabra del Aumenta Señor. la fe Gracias en el por esta corazón, familia, por en el tu hermano pueblo. Luis, por el hermano Aumenta Esmita, la hermana fe en Nubia, tus Naomi, corazones, Señor Santo. por esta familia Recibe que la abierto gloria y sus alabanza, puertas de Padre su casa celestial. para que traigamos tu Gracias, palabra Señor en Jesús. este día. Bendícelos, Glorifícate, Dios Padre, del cielo. bendice sus Oh, vidas, por cada bendice hermano sus que se conectó, corazones, Señor despierta, Santo, por Señor, cada hermano que se en sus conectó, Padre. corazones el interés Ayúdale, por Señor Santo. conocerte más, Ayúdale, conocerte Dios a través de la Todopoderoso, palabra, los y que nos contesta están escuchando, la Padre. petición de sus Prepáranos corazones, Padre también celestial. cada día para buena obra, Señor, para lo Glorifícate, que tú Dios has del cielo. preparado, para que Oh, caminemos gracias, en ti. En el Padre. nombre de Gracias, Jesús te Señor damos gracias, Jesucristo. Padre Santo. Amén. Amén, amén. Dios les bendiga. Bueno, que se puedan escribirse. Queremos recordarles, estamos en YouTube, Manantial de Unción en el Desierto AD, y queremos pedirles que visiten el canal y que se suscriban. Tenemos ahí ya algunas, ¿cuántas? 16. 16 prédicas.
Si las escucha, compártalas con alguien que lo necesita. Tenemos más de 2,600 personas que han visitado el canal en menos de los 2 meses. Pero compártalo y suscríbase para que le llegue notificación cuando tenemos de nuevo ahí alguna nueva predicación. Que Dios les bendiga.